días, yo soy Beatriz Cuevas y yo voy a estar dando este tour por la exposición Todo se vuelve más ligero de la colección Jumex. Para comenzar, el Museo Jumex se inauguró en el 2013, entonces esta exposición es una conmemoración a los 10 años del museo y tenemos piezas de más de 67 artistas nacionales e internacionales que forman parte de la colección Jumex. Esta exposición fue curada por Lisa Phillips, una curadora norteamericana, que pues fue invitada por Eugenio López Alonso en esta ocasión para entonces hacer la celebración de estos 10 años del museo. Como tal, esto también viene a partir de una experiencia personal de Lisa Phillips, que recuerda que en el 2013 vino un artista fallecido hace 4 años que se llama John Giorno. Él vino a recitar un poema que se llama Todo se vuelve más ligero, y de ahí que justamente esta exposición se titule así. En este poema hay una disyuntiva o una cierto tipo de relación entre la palabra luz y ligereza, porque en inglés light significa ya sea luz o también lo ligero. Entonces, alrededor de esta exposición vamos a ver diferentes piezas que materializan de manera distinta estos dos componentes. Lisa Phillips pensó que se podía pensar también en 5 ejes principales, que podría ser la luz pura, que lo vamos a ver en específico con una pieza de Dan Flavin en la parte de abajo, también lo ultra ligero, de ahí que veamos muchas piezas que en vez de estar puestas a piso, estén colgando del techo o balanceadas. También tenemos el clima y los efectos de agua, muy representado por una fuente artificial que tenemos en la explanada del museo. También tenemos la reutilización o el reciclaje, puesto que la reutilización de los objetos de la vida cotidiana también es una manera de aligerar el medio ambiente ante el cambio climático. Y también tenemos la luz como renacimiento, algo que puede ser ejemplificado con esta pieza que tenemos acá de Ana Mendieta, una artista cubana ya fallecida desafortunadamente, que le gustaba mucho pensar en la relación que había entre los objetos de algún modo inanimados, pero también la vida misma. De ahí que en esta foto que tenemos, Ana Mendieta se encuentra desnuda, me parece también como en una posición fetal, le está dando el sol directamente y está conviviendo con la naturaleza. Pero al mismo modo en que convive con la naturaleza, también está enfrente de un esqueleto humano, como lo notarán, y lo que ella está haciendo es un acto de humanizar de nuevo a este esqueleto humano porque le está poniendo plastilina color carne. Entonces lo que nos representa esta pieza es cómo la luz también puede significar un renacimiento. La luz para Lisa Phillips, así como en el poema de John Giorno, es un antídoto ante los constantes estados de emergencia que atraviesa el mundo. Esta exposición fue pensada en un momento de COVID, obviamente un momento de incertidumbre, un estado de emergencia mundial, entonces es por eso que esta exposición ofrece una mirada esperanzadora ante estos momentos de alerta roja de la humanidad y que también es una celebración de la vida, en cierto sentido, por los 10 años del museo. Vamos a pasar de este lado. En este momento no contamos con muchos visitantes en el museo, pero notarán que hay algunas otras piezas que pueden ser interactivas, como estas 2 bicis de Maurizio Cattelan, un artista italiano, que utiliza diferentes materiales y objetos que pueden ser dinámicos o lúdicos para hacernos ver ideas interesantes. Cuando 2 personas se montan en estas bicis, una de cada lado, empiezan a pedalear, entonces prenden la bombilla que está más arriba. Pero Maurizio Cattelan piensa que este gesto es totalmente absurdo, considerando que estamos prendiendo una bombilla en un lugar que ya está completamente iluminado. Actualmente este artista es muchísimo más conocido por una pieza que un niño se comió en una excursión. Era un plátano pegado con cinta aislante de color metálico en la pared, y el niño se la comió, y cuando lo entrevistaron le dijeron que lo hizo porque tenía hambre, porque no había desayunado. Tenemos otra pieza interactiva, como esta de aquí, de Gabriel Orozco, considerado como el primer artista internacional mexicano después de
momento de globalización en donde dos personas se pueden meter en un lado del infinito cada una para entonces besar el huevo. Esta pieza se llama literalmente beso de huevo e implica la fragilidad que tenemos que tener para ciertas cosas, ¿no? Porque si no, pues no tenemos cuidado, entonces podríamos estar en riesgo o de dañar la pieza o también de que se caiga el huevo, ¿no? Una pieza muy importante para la colección Jumex es esta que tenemos aquí al centro. Esta fue hecha por el artista mexicano, casi que discípulo de Gabriel Orozco, que es Abraham Cruz Villegas. Esta pieza tiene un título muy largo que posteriormente lo veremos, pero por el momento nos vamos a concentrar en la materialidad. Como notarán, está hecha a partir de diferentes materiales de construcción que pues, están oxidados, que pueden ser madera, que pueden ser metales y que incluso también tiene algunos restos de mármol como el piso del museo en la parte de abajo. Esta pieza la hizo Abraham Cruz Villegas para conmemorar justamente el suceso tan importante de la inauguración del museo. Este espacio que tenemos ahora, donde está el Museo Jumex, anteriormente era un espacio totalmente diferente. Estamos en la colonia Granada y si vamos al final de las vías del tren o seguimos las vías del tren, pues vamos a tener un panorama totalmente distinto a este donde estamos, que es Plaza Carso. Lo que hizo Abraham Cruz Villegas para hacer esta pieza fue recolectar diferentes materiales de construcción que estaban en áreas aledañas al museo, porque el museo, como lo vemos ahora, pues lucía diferente antes, porque todavía seguían habiendo algunos lugares en construcción alrededor. Entonces él justamente lo que hizo fue recuperar diferentes piezas de construcción que estaban alrededor para recordar cómo fue la construcción de este museo, pero también recordar que este museo se hizo a partir de un proceso de gentrificación, ¿no? Un proceso donde se puso una inversión privada, pero que antes era un espacio totalmente diferente donde pues, muy probablemente también vivían personas. Esta pieza también es importante por la cuestión de la improvisación. Cada vez que viene Abraham Cruz Villegas, que es un artista que todavía es relativamente joven, él viene y le pide al equipo de registro y control que improvise con él para hacer esta pieza. Entonces el procedimiento es que primero se pone este resorte amarillo que cuelga del techo para entonces empezar a introducir a través de un nudo todos los diferentes materiales y generar un completo balance de la pieza. Entonces esta pieza siempre es diferente. Entonces del mismo modo en que se vio hace unos 9 años, pues no es el mismo modo en el que se ve a la fecha en esta exposición de Todo se vuelve más ligero. Esta pieza Abraham Cruz Villegas también recuerda su infancia. Él creció en la colonia Jusco, en donde comenta que las casas de las personas eran construidas a partir de un conocimiento empírico. Ellos no tenían ningún conocimiento sobre arquitectura, sobre ingeniería, etc. Entonces es justamente como las personas construyen su vivienda, pero también al mismo tiempo que ellos están construyendo a ellos mismos. Porque recordemos que la identidad no es algo fijo o esencial, sino que en todo el momento se está construyendo. De ahí que esta obra también recurra en su título a que es un autorretrato. Vamos a ver el título de la obra que está en esta ficha técnica. Está en inglés, pero lo vamos a traducir a español, que dice que es un autorretrato que está colgando, que es contradictorio, que es inestable, que está gentrificado, que huele como a malta, que está parado en el tráfico, que tiene que cagar hace un buen rato, que está escuchando a Marta del Baile al día siguiente de haber leído Campo de Guerra de Sergio González Rodríguez, intentando escapar de la mística de la eficiencia y de la competitividad, sin señal en su teléfono y soñando con devorar una jugosa papaya siguiendo al ritmo de demolición de los Saicos. Como verán, este es un título bastante extenso y este es un título que siempre cambia porque alude a las experiencias que tuvo el artista antes de venir a montar la pieza. Entonces Abraham Cruz Villegas recuerda justamente que iba en un Uber, que tenía señal en su teléfono y pues como comenta, tal vez se venía cagando en el camino.
Y pues entonces vemos que la improvisación siempre es algo muy importante para esta pieza. Pero también esta pieza, así de llena como ya se ve, en realidad le faltan otros elementos. Esta pieza está acompañada también de un performance de 2 personas, que son de hecho amigos de Abraham, son 2 músicos. Uno toca la jarana y el otro toca el violín y justamente empiezan a bailar y tocar el ritmo de la canción de Demolición de los Psychos. Mientras que uno está tocando la jarana, el otro, el que toca el violín, empieza a zapatear el piso y así sucesivamente. Al final del performance, ambos terminan zapateando con esta idea de demoler el museo, ¿no? Criticar o derrumbar la institución, en cierto sentido. Vamos a pasar a otra pieza de este lado. Que también es muy importante para la exposición. En esta exposición, a los 10 años, pues también estamos recordando qué otras expos pasadas tuvimos y que fueron importantes, como aquella de los artistas Peter Fischli y David Weiss. Ellos hicieron muchos cortometrajes en donde utilizaban botargas y se representaban en estas botargas como sus alter egos, ¿no? Entonces, mientras que uno era David, el otro era Peter. Una de ellas es una rata y el otro es un oso panda. Entonces, esta representación es como si estuviéramos viendo a los artistas tomando un momento de ocio en el museo, porque como se darán cuenta, ellos están respirando y roncando, tienen un motor en sus pancitas. Vamos a pasar a una pieza de aquí adelante, la de la calavera, que también es importante este museo porque no nos habla del pasado como Peter Fischli y David Weiss, sino que nos habla del futuro expositivo de este museo. Porque, como ustedes sabrán, o les comentaré ahorita, a partir del 23 de marzo de este año nosotros tendremos una exposición del artista internacional londinense Damien Hirst. Damien Hirst es parte de los jóvenes, de la generación de los jóvenes británicos de los 90, que pues fueron muy conocidos por causar polémica. Damien Hirst justamente lo que siempre hace es aludir al humor negro, también aludir a las religiones, etc. Por ejemplo, esta calavera que está hecha de manera bidimensional, también tiene calaveras tridimensionales que están llenas de diamantes. Esta, que es un póster, tiene polvo de diamante, entonces es una pieza que es sumamente cara. De hecho, muchas de las piezas de Damien Hirst son muy caras, están valuadas por mucho dinero en el mercado. Es un artista verdaderamente importante. Esta pieza se llama Por el amor de Dios, ríe, ¿no? Pero estamos viendo al mismo tiempo una calavera. Damien Hirst, aparte de ser conocido como un artista que pues, es muy exitoso, es más bien conocido por una pieza muy importante que hizo cuando era muy joven, que se titula La imposibilidad física de la muerte en la mente de alguien que vive, donde puso un tiburón de 8 metros dentro de una caja llena de formol, como si se estuviera conservando. Entonces, estas piezas son de hecho muy famosas. Este tipo de piezas vamos a tenerlas a partir de marzo de este año hasta agosto. Pasaremos a la pieza que tenemos aquí enfrente, que es una jaula hecha a partir de chaquiritas por la artista Lisa Lowe en colaboración con artesanas africanas. Como observarán, toda la pieza está hecha de chaquiritas. Lisa Lowe, una artista basada en California, vive intermitentemente en Sudáfrica, donde recordemos hay un pasado colonial importante. Llegaron hace muchos siglos personas conocidas como los Boers, que eran holandeses blancos y que de algún modo gobernaron en supremacía a las personas sudafricanas de ese momento. Recordemos todo este pasado del apartheid, etcétera, el estado de separación, pero también esta cuestión de la explotación de los diamantes de sangre. Entonces, esta pieza, justamente a pesar de ser tan bella estéticamente,
o tan linda a la vista, pues esconde un oscuro secreto, una perversidad también, ¿no? Esta cuestión de los niños y su estado de esclavitud para la obtención de los diamantes de sangre. De ahí que justamente, como notamos, esta pieza no tenga una puerta de entrada ni salida. No. Tenemos esta pieza también de una artista muy reconocida mundialmente y que también es parte de la generación de los jóvenes británicos artistas, como Damien Hirst. Ella no era tan conocida en su tiempo como el artista que ya comentamos, pero ella siempre parte de una experiencia personal con su arte. Cuando ella estudió la maestría en artes, porque primero en realidad no estudió artes, estudió confección, etc., de ahí que justamente tenga muchas piezas que pueden estar tejidas o confeccionadas, ella se dio cuenta que no quería hacer un arte burgués para complacer a la gente y que lo más importante de su vida era ella. Entonces por eso siempre nace su arte a partir de experiencias personales. Una artista que ciertamente ha tenido una vida bastante ajetreada. Ella comenta que sufrió una violación a los 13 años y que para el lugar en donde vivía se decía que era muy común que las niñas fueran violadas. Ella y su hermano gemelo fueron producto de una infidelidad de ambas partes. Su papá estaba casado y también su mamá. Entonces vivían en un hotel para que se pudieran ver todos los fines de semana. Tuvo también 2 abortos, tiene de hecho una pieza en donde cuenta en video cómo se siente un aborto incluso después de 2 años. Y pues en ese momento ella causaba mucho escándalo y le decían que quería generar polémica, al igual que Damien Hirst con sus tiburones gigantes, pero ella comenta que en realidad no es así. ¿Cómo podría estar generando polémica si en realidad lo único que está haciendo es ventilar su vida privada? Siempre es muy autobiográfica. De hecho, un novio de ella le comentó que no era tan famosa y que debía de hacer formatos muchísimo más grandes porque no era tan famosa como su compañera Sarah Marshall, otra mujer de los jóvenes británicos artistas. Entonces, en venganza, lo que hizo fue hacer una tienda de campaña en donde escribió, de manera de bordado, todos los nombres de las personas con las que se había acostado hasta ese momento. Ella se hizo muy famosa a partir de la exposición de su cama para poder recibir el premio Turner, mismo que no ganó, solo fue nominada. Expuso su cama después de 4 días de un cuadro de depresión en donde no salió. Entonces esta cama tiene fluidos, tiene condones, al lado hay botellas de tequila, cigarros y pastillas anticonceptivas. Esta artista quiso presentar eso para los premios Turner porque se dio cuenta que no había nada más representativo de su vida privada hasta ese momento que eso, y de ahí se volvió muy famosa. Es también muy conocida por este tipo de letreros neones que los tiene en varias partes. Tiene de hecho uno en una estación de Londres también. Este texto podría representar algo en un sentido literal de que la gente como tú tiene que cogerse a personas como yo, tal vez sexualmente, pero también el doble sentido del abuso, que la gente como tú tiene que joder a personas como yo, y eso es muchas veces lo que piensan las víctimas. Vamos a pasar de este lado. Tenemos varias piezas como la de Abraham Cruz Villegas o como esta de John Chamberlain o esta de Robert Rauschenberg, 2 artistas también muy importantes americanos que pues podrían representar este eje del que nos habla Lisa Phillips, que es la reutilización de los materiales para entonces generar algo nuevo, y esto aligera el medio ambiente ante el cambio climático con el que convivimos día a día. Algo importante de esta exposición es que contamos también con artistas que podrían venir desde lo que se consideran disidencias entre familias, porque es muy conocido que en los museos de arte hasta la fecha en un 70% siempre se exhiben personas que pueden ser de índole privilegiada, ¿no? Ya sean hombres, que solo los hombres se consideran como artistas, ya sean hombres heterosexuales y que también pueden ser blancos, considerando que también las personas
de ascendencia afro, pues tampoco entraban mucho en la categoría artística en tiempos anteriores. Entonces tenemos esta pieza de Félix González Torres, un artista cubano que falleció hace ya varios años, en 1996. Él tenía SIDA y también su pareja. Su pareja falleció, de hecho, 4 años antes que él. Entonces, por lo menos para mí, esta pieza, que fue hecha 2 años después de la muerte de su pareja, de hecho, pues justamente nos recuerda a la memoria que dejan las personas. Porque si notamos, en estas piezas no tenemos un cuerpo humano, sino que solo tenemos los rastros de las huellas que dejan las personas en nuestra vida, ¿no? O sea, este in memoriam, querer recordar a alguien, pero también en cierto sentido congelar el tiempo para entonces siempre tenerlo presente, porque si lo pensamos, una fotografía no es más que participar en la inmortalidad de una persona. Vamos a pasar a la galería de abajo para ver más piezas que esta exposición nos ofrece. Y comenzamos esta galería con esta pieza muy importante para la colección del artista minimalista Dan Flavin. Dan Flavin fue un artista minimalista ciertamente muy importante. El minimalismo se volvió prácticamente como un paradigma para el arte americano de los 60s. Estaban haciendo un arte con la más mínima técnica o con los más mínimos materiales o requerimientos artísticos. Mientras que en toda la historia del arte sabemos que la destreza humana por poder pintar o crear arte se basaba en qué tan bueno eras o qué tantos detalles ponía. Aquí es totalmente lo contrario, puesto que lo único que hizo Dan Flavin para hacer esta pieza fue comprar diferentes tubos fluorescentes en distintos tamaños para entonces generar este que es el monumento a Vladimir Tati, otro artista de vanguardia ruso que lastimosamente nunca pudo realizar ninguna de sus estructuras arquitectónicas. Entonces es por eso que él está haciendo un monumento. Esta pieza, más allá de su importancia para lo que podría ser la historia del arte tradicional, considero yo que tiene una importancia documental, porque estos tubos fluorescentes de hecho ya dejaron de producirse en muchas partes del mundo, si no es que en todas, porque contienen mercurio, un material sumamente dañino para la salud humana. Entonces tener este tipo de piezas nos recuerda cómo antes a las personas se les vendían tubos de mercurio o materiales que tuvieran mercurio dentro sin ninguna previsión. Vamos a pasar de este lado. Tenemos dos piezas a los lados de nosotros, esta que es Everyone Gets Lighter, de el artista y poeta John Giorno, en el cual se basa esta exposición, y al lado de ella otra pieza que es de su esposo Hugo Rondinone. John Giorno, como les comenté, falleció hace 4 años y ellos siempre partían de un lugar común que era la poesía, mientras que John Giorno, como se ve, era un artista más lírico, también de performance, no tan plástico. Hugo Rondinone sí era un artista mucho más plástico, y esto se puede ver, es un artista muchísimo más plástico. Eso se puede ver en este árbol hecho de plexilas. Estas, curiosamente, a pesar de que son piezas que le dan el título a esta exposición, Everyone Gets Lighter, pues todo se vuelve más ligero, curiosamente no pertenecen al Museo Jumex. Estas, al igual que un teléfono que tenemos en planta baja, el cual nosotros podemos picar un número para entonces recibir un poema, son cortesía de John Giorno Systems, pero se tenían que poner en esta exposición porque eran piezas sumamente importantes. Tenemos otra pieza de Hugo Rondinone al centro de esta exposición, que es una bombilla, un foco. Este foco, como notamos, cuelga del techo y podría parecer que es sumamente ligero, considerando que la cadena es delgada.
No obstante, este foco está hecho de cera, es como si tuviéramos una vela gigante en la exposición y pesa alrededor de 300 kilos. Entonces podemos ver cómo también existen estas contradicciones dentro de las piezas, donde aparentemente pensamos que hay mucha ligereza, pues también puede haber mucha pesadez, del mismo modo que en el mundo. A veces, a pesar de que pensamos que podemos o que llevamos una vida muy tranquila, pues pueden haber otras personas que también vivan una vida muy pesada. Esto también puede ser representado a partir de los colores de la pieza, que como notamos, a diferencia de un foco normal de nuestra casa, en realidad este es negro. A diferencia de los focos, donde siempre los vemos de blanco o transparente o en una gama muchísimo más clara. El negro, curiosamente, de hecho, es el color más pesado de toda la gama cromática. Entonces vemos aquí la ligereza o lo pesado conviviendo en una misma pieza para representar lo que ya platicamos. Como notarán, tenemos también otra pieza que es interactiva, como esta de Pedro Reyes, en donde dos personas, una de cada lado, se pueden insertar para entonces convivir dentro. Esto representa cómo el cuerpo humano puede ser desmaterializado dentro de un espacio, pero también el deseo de Pedro Reyes por utilizar sus conocimientos de arquitectura para poder generar espacios artísticos totalmente envolventes y públicos. Entramos en este espacio de la galería a algo que a mí me gusta llamar el espacio frágil, porque vemos un espejo que puede parecer una bola disco o un espejo que está roto en 1000 pedazos, que nos habla de la fragilidad, pero también de cómo podemos estar en este lugar, pero también en muchos diferentes lados. De hecho, ese es el título de la pieza, porque pues la refracción de la luz nos permite estar en diferentes lados de esta galería. Tenemos también estas piezas de Leonora Tunes, una artista portuguesa, donde nos representa visualmente la fragilidad, porque estas piezas, a pesar de que podrían parecer muy pesadas también, pues de hecho también se ven muy frágiles a la vista, porque si notamos, muchas de las redes y de los materiales en realidad solo están sobrepuestos, no están fijos para nada. De modo que si pasáramos en medio de ellos, pues esta pieza estaría en riesgo de caerse. De igual modo, tenemos una pieza enfrente del artista brasileño Ernesto Neto, quien viene de una tradición artística sobre lo sensorial. Mientras que en el mundo, o en muchas partes del mundo, se estaba buscando la racionalidad para las piezas, ciertamente como los artistas minimalistas, que estaban pensando más en matemáticas o en objetos muy volumétricos o rígidos, como Sol Levitt, una pieza que veremos ahorita, o Tony Smith, por ejemplo, la veremos también posteriormente. Artistas latinoamericanos estaban lidiando más con esta liberación del cuerpo. ¿Por qué? Por la cuestión de las dictaduras militares. Cuando el cuerpo se estaba reprimiendo, lo que más querían los artistas era buscar liberarlo a través de sus diferentes piezas. Algo que se cumple con esta pieza de Ernesto Neto, que más allá de toda racionalidad, lo que busca el artista es que la persona se comprometa sensorialmente con la pieza. La pieza recuerda, de hecho, a un hueso humano, o un pie humano, o ligamentos humanos. Y de hecho, las personas podrían ser capaces de oler el café que está dentro de la bolsa. Pero actualmente esto no puede ser posible. Esta pieza en realidad, como vemos, es sumamente frágil, está hecha de malla, entonces si dejáramos a las personas acercarse, pues podríamos correr el riesgo de que se dañara. Esta pieza es del artista Gabriel Orozco, como les comentaba, y como ya veíamos en la galería de arriba, pues este artista es muy importante para el desarrollo del arte contemporáneo mexicano. Y es importante también tener a este artista dentro de nuestras galerías porque hace mucho tiempo que no teníamos una pieza de este artista mexicano en México, hasta hace algunos meses, de hecho, que la Galería Pulimansuto trajo a este artista y pues nosotros le gustó.
reciclaje, como esta del artista americano Tom Friedman, donde se nos transmite tal vez una nostalgia 2000era por todos los diferentes artistas o caricaturas o productos que existían en ese momento, pero pues ciertamente también un mundo capitalista y mediatizado en el que vivimos, y del consumo y de la producción en cierto sentido. Aquí tenemos esta pieza de Soleil que les comentaba hace unos momentos, en donde tenemos una esfera iluminada desde 28 diferentes ángulos. De ahí que consideremos que esta pieza, a diferencia de muchas que existen a lo largo de la historia, donde solo existe una composición, pues aquí tenemos 28 composiciones diferentes de un mismo objeto, lo que representa una composición completa. Pero si lo pensamos, esto es sumamente racional, ¿no? Tenemos medios, tenemos otro tipo de medios, tenemos enteros, etc. Pero no hay tanta afectividad implicada. De ahí que también muchos de los artistas minimalistas fueron muy criticados. Eran muy criticados por el sentido en el que solo podían pertenecer cierto tipo de personas, solo podían pertenecer hombres. Y también porque un artista minimalista, conocido como Carl Andre, de hecho aventó a su esposa Ana Mendieta, la artista que vimos al principio, de un 14º piso aproximadamente. Entonces hubo mucha crítica a este tipo de artistas minimalistas, a lo que se ve, por ejemplo, en la pieza que tenemos aquí enfrente del artista brasileño Big Muniz. Big Muniz, pues en realidad es mayormente conocido por sus reapropiaciones de grandes cuadros de la historia del arte. Tiene, por ejemplo, una Mona Lisa hecha a partir de sirup o de chocolate, pero en esta ocasión me parece, por lo menos a mí, que está haciendo una crítica a los artistas minimalistas. Esta pieza se llama Tony Smith Die, muere Tony Smith o Tony Smith dado, ¿no? Tony Smith pues era justamente un artista minimalista que se caracterizaba mucho por la utilización de estructuras geométricas como cubos, como esferas muy rígidas, muy volumétricas en cierto sentido, y que eran estables todo el tiempo. Entonces lo que hizo Big Muniz fue hacer una apropiación de sus piezas, como este cubo gigante que tenemos, pero hacerla a partir de polvo, que es como todo esto que tú pensabas que era tan rígido, tan estático todo el tiempo, pues yo te lo estoy haciendo literalmente polvo, te lo estoy desmoronando. Entramos en un espacio que se conoce, o por lo menos para mí, como el cubo blanco. De ahí que tengamos varias piezas que se podrían confundir con la pared de la galería, como estas de Fernanda Gómez o esta que tenemos aquí enfrente, que es de Mary Kors. No obstante, ambas artistas buscan diferentes cosas, a pesar de que lo hicieron con medios parecidos. Fernanda Gómez se le considera como una artista que tiene una práctica muchísimo más escultórica, muchísimo más arquitectónica, en el sentido de que sus piezas se pueden estar confundiendo con la sala de esta galería. O esto también, como algo que se está saliendo de la institución, ¿no? Como un alambre también que se está saliendo de la institución en cierto sentido. Pero Mary Kors es una artista que se dedica muchísimo más a la realización de ilusiones ópticas. Este cuadro, a pesar de que es parecido, en realidad está hecho a partir de materiales distintos, lo que nos da una diferente intención. Lo que ella quiso hacer fue triturar los fantasmas de la carretera, estas líneas que vemos para delimitar cada uno de los carriles y que brillan, que son reflejantes. Lo trituró para entonces pintar con ello. De ahí que justamente se le pusiera una luz directa en esta galería para entonces, si nos acercamos un poco, poder ver este efecto del cuadro, para notar que no se ve blanco, sino que más bien se podría ver plateado. Vamos a pasar a otra galería de esta exposición. Entramos a la galería 1 del Museo Jumex. En la exposición todo se vuelve más ligero y como notaron
espacio tiene luz directa viniendo de estos grandes vitrales que tenemos. De ahí que justamente en esta galería normalmente no se cuelgan tantas piezas por su conservación. No obstante, cerramos con esta pieza de Rigri Tarabanilla, un artista que también ya tuvo una exposición aquí. Es un rompecabezas que tiene un eclipse. Se supone que las personas también podrían ser partícipes de esta pieza, no obstante, en esta ocasión hay una imposibilidad física impuesta por parte del museo, porque recordemos que estas piezas pues, también tienen que ser conservadas. De cualquier modo, Rigri Tarabanilla piensa que también existe una imposibilidad intelectual debido a la naturalidad de esta pieza, que es un eclipse en donde pues, solo tenemos negros, blancos y diferentes gamas de grises. Entonces nos tomaría muchísimo tiempo poder armar este rompecabezas, en cierto modo. Aquí en esta galería tenemos una pieza que es muy importante también para la colección, que fue adquirida cuando vino a este museo James Turrell, un artista que se dedica también a las ilusiones ópticas a partir de la proyección de luces en un espacio negro. Esta pieza se llama Spine to Magenta de la serie de Wedgwood. Entonces, si gustan venir al museo, pues entonces podrán ver esta pieza en donde después de aproximadamente unos 5 minutos que nosotros la veamos físicamente, nuestra percepción de los colores y de la realidad dentro del espacio va a empezar a cambiar un poco. Pues bueno, eso ha sido todo como por parte del recorrido. Tenemos también otras piezas dentro del museo. De hecho, todo el museo está intervenido. Verán que el elevador tiene una pieza de Jenny Holzers, verán también el teléfono que les comentaba en PB, y también así como una pieza de archivo de Francis Alice en el piso -1 y un video al cual ustedes pueden picar y ver cómo el artista Tacita Dean entonces captó el fenómeno del rayo verde. No sé si tengan alguna duda o pregunta. Oye, nosotros como visitantes al museo, ¿qué debemos de entender como por arte contemporáneo? El arte contemporáneo es algo muy ambiguo, si lo pensamos, porque puede representar arte que hacemos hoy en día, pero en algún momento también todo arte fue arte de su momento. Pero este museo tiene una cierta línea del tiempo que se respeta un poco, que puede ser a partir de como los 50 hasta la fecha. De ahí que tengamos artistas como Andy Warhol, que también tengamos a los artistas minimalistas como Dan Flavin, pero que también que contemos con artistas de arte contemporáneo mexicano como Abraham Cruz Villegas, que es un artista que sigue muy joven, o artistas como Carolina Fusilier, que también la tuvimos aquí, que tiene aproximadamente 40 años. Y nosotros también como visitantes, pues a veces no entendemos el arte como tal, ¿no? El arte podría ser es como la gastronomía o, por ejemplo, probar un vino, el que a ti te guste, la pieza que a ti te guste y la interpretación que tú le des. Pues sí, o sea, me parece que el arte contemporáneo sí puede ser un poco confuso a veces, porque no sabemos qué es lo que nos está tratando de presentar el artista. Pero, pues por eso tenemos en las exposiciones estas fichas o estos textos que nos pueden ayudar a comprender muchísimo más de qué se nos está hablando, pero pues también hay personas en los museos que son parte del equipo de educación que siempre nos pueden ayudar para comprender más estas piezas. De igual modo, si no tenemos eso a la mano, pues creo que tal vez también tiene mucho que ver con darle una oportunidad a la pieza y no tanto tratar de ver qué es lo que quiere representar, como estamos acostumbrados, sino más bien qué es lo que me está presentando. Si me está presentando, como lo estábamos viendo con la pieza de Tom Friedman, esta que está hecha a partir de diferentes materiales reciclados con caras de artistas, pues podríamos ver muchísimo más allá, ¿no? Pensar en todos los objetos que consumimos o los que consumíamos en un momento anterior, o simplemente esta pieza de Sol Levitt, donde tenemos 28 diferentes composiciones de una esfera iluminada, pues pensar en que tal vez ese era el único propósito del artista. Es de ahí donde parto, por ejemplo, a base de diferentes elementos, estos reutilizables o no, ¿cómo expresarlos para que sean arte? Uno pudiera parecer que también tiene sus propios elementos y formar una pieza igual, ¿podría ser? Pues sí, en realidad creo que todo el tiempo estamos conviviendo con arte. El único problema es que tal vez los artistas
sí saben que están haciendo arte y nosotros pensamos que no lo estamos haciendo, pero podríamos simplemente adentrarnos a conocer o a experimentar más con las piezas y decir que pues nosotros también estamos haciendo lo que sea que queríamos hacer, que ese es el arte. Y eso es lo padre a veces también del arte contemporáneo, que no tenemos tantas limitaciones para pensar que no podemos ser un gran artista, porque como lo vimos, hay personas que solo compran los objetos, los ponen de una manera diferente y generan arte. Y eso es algo que podemos hacer nosotros también. Y ahí en ponerlos de una manera diferente, como dices, también entonces sería interpretarlos de una manera diferente cada vez. Exacto. Pueden tener miles y millones de interpretaciones y eso es lo padre de también vivir en esta época. Porque antes, pues solo había una persona que decía que era arte, una institución que te decía que era arte, que se te decía que tú no podías pintar bien un desnudo, entonces no podías hacer arte. Pero ahora eso no importa en lo absoluto. Ahora cualquier cosa que nosotros querramos, que esté en nuestra imaginación o a nuestro alcance, podemos enunciarlo desde un lugar totalmente diferente, cambiar su significado, entonces decir que estamos haciendo algo distinto que algo que otra persona dice y hacer algo. Y con el paso del tiempo ha ido cambiando, Sí, o sea, también. las técnicas y el llamado, quizá anterior a este o el pudiera ser el art pop, ¿no? El arte pop. El arte pop, exacto. Y pues que también pues el arte pop, si bien empezó al inicio como mucho esta cuestión capitalista o de Ajá. industrialización, etcétera, como lo estaba viendo Andy Warhol, que en realidad era un publicitario, era una Exacto. persona que trabajaba en publicidad, pues vemos que pues, los artistas latinoamericanos, por ejemplo, Carlos Alonso, muchos artistas también como Eloy Pizzica, etcétera, pues lo estaban utilizando para hacer una crítica a su momento de represión del cuerpo, ¿no? Entonces vemos como a pesar de que pues parezca que están haciendo cosas iguales, pues siempre hay una resignificación porque siempre hay diferentes contextos y diferentes situaciones y también diferentes sentimientos que está viviendo la persona para entonces generar algo completamente distinto. Y hablando de contextos, te digo, con el paso del tiempo han ido cambiando. Hoy en día es diferente y también hubo un parteaguas con con el COVID, ¿no? Con la pandemia. Esto también ha cambiado en el arte. Las fotos, por ejemplo, de Arau, ¿no? Ya de mencionar el COVID, también con el mismo arte, quizá ya la corriente sea distinta, ya no sea arte moderno, contemporáneo, ahora... A mí pues, se me hace muy complicado poder decir como que también que puede ser arte hoy en día o no después del COVID, porque de hecho lo que pasó con el COVID es que ahora ya no solo nos enfrentamos a la realidad más directa que es el mundo, sino que estábamos saturados con pantallas por el hecho de que no podíamos salir de la casa y lo único con lo que nos podíamos comunicar eran estas cajitas que alteran todo sentido de nuestra realidad y que empezaron estas personas llamadas influencers, tiktokers, etc. Entonces de ahí que muchas personas hoy en día consideren que el arte contemporáneo ya es algo viejo y que es algo ya pasado de moda, sino que ahora lo que es arte en cierto sentido es el diseño, las personas cómo se visten, los formatos de Reel, los formatos de TikTok, lo que se hace ahí dentro. En realidad lo que estamos viendo ahora es un fenómeno tal vez de sacralización del arte contemporáneo porque se está moviendo hacia otras esferas, por ejemplo la moda, que hoy en día es muchísimo más importante y tal vez que está mucho más en tendencia que tal vez el arte contemporáneo, pero sigue siendo muy importante también el arte contemporáneo. Que ahora sí, por ejemplo, el concepto entonces de arte podría ir cambiando. Va cambiando, exacto. se va adaptando todo el tiempo porque pues recordemos que no es algo que es estático y que ha cambiado pues, a lo largo de los siglos, de las décadas, etcétera, ¿no? Y que pues lo que considerábamos arte tal vez a inicio de este siglo, pues puede que hoy ya nos parezca pasado, ¿no? ¿Qué arte entonces vendría a ser la capacidad, la habilidad de poder hacer algo? Pues podría ser eso, podría ser, sí, justo la capacidad de hacer algo, me parece también creo que también el querer pues identificar o tratar de definir lo que es arte, pues entonces nos encasillaría en muchísimas cosas, ¿no? Y como querer de atrapar el arte, cuando en cierto sentido el arte siempre quiere irse por todos los diferentes lados y nunca sabemos hacia dónde va a fluctuar, siempre es diferente. Bueno, pues gracias por invitarnos aquí al Museo Jumex y que la gente venga, creo que es lo mejor. Muchas gracias a ustedes por
venir a vernos y a visitarnos. Gracias.